¿Cómo va a ser el tercer parcial? Bueno, me temo que como el segundo, de pensar. Bueno, pues aquí estamos con el cuarto vídeo de diagonalización. Primero voy a hablar un poquito de modelos matemáticos porque la diagonalización se aplica bastante a modelos matemáticos. Un modelo matemático consta de los siguientes componentes. Una entrada, normalmente un conjunto de números, vectores u otras estructuras numéricas en general. Un conjunto de variables independientes que están asociadas con la descripción conceptual del fenómeno bajo estudio. Normalmente, cuando quieres hacer un modelo matemático es porque estás estudiando un fenómeno del cual quieres saber, conocer algo. Hay muchas características asociadas a un fenómeno y los modelos matemáticos se centran mayormente, esencialmente, en las características numéricas. Con frecuencia estas variables independientes se relacionan con las causas del fenómeno en cuestión. Luego hay un conjunto de parámetros, los cuales sirven para refinar y ajustar el modelo. Esos parámetros se suelen obtener a partir del fenómeno en cuestión. Hay un conjunto de variables dependientes que representan el fenómeno que estamos observando, que representan el efecto observado en el fenómeno. Y por último, hay un conjunto de relaciones que conecta las variables independientes y las variables dependientes. Estas relaciones se suelen dar en forma de funciones, aplicaciones, transformaciones, operadores, etc. En nuestro caso vamos a usar esencialmente y fundamentalmente las matrices. Y por último, hay una salida, que es el resultado de una observación particular. Aquí hay un esquema de cómo funciona un modelo matemático. Hay un problema del mundo real, empieza aquí, y ese problema tiene unas características numéricas que permiten transformarlo a un problema matemático. A partir de ese problema matemático se hacen unas ciertas hipótesis sobre el problema y entonces se saca el modelo. Se formulan las ecuaciones que sean relevantes con todo lo que hemos dicho anteriormente de parámetros, entrada, salida, variables independientes, variables dependientes, y se resuelve la ecuación. La solución de la ecuación hay que interpretarla en términos del problema matemático y también del problema en el mundo real. Esta línea gruesa que aparece aquí es una división entre el mundo real y el mundo matemático. Esa interpretación de la solución se compara muchas veces con datos previos que se tienen y si no concuerdan o no son suficientemente precisos, se vuelve a las hipótesis y aquí se puede entrar en un bucle de unas cuantas iteraciones hasta que se obtiene un modelo satisfactorio. Asociado a todo modelo siempre hay un error, porque evidentemente tanto por la toma de datos como por la creación del modelo conceptual se van a producir errores. Y bueno, y vuelves a la solución en el mundo real. Vamos a hacer el problema 841. Tenemos un fenómeno que tiene dos estados, S1 y S2. La probabilidad de cambio de estado es P y la probabilidad de quedarse en el mismo estado es Q, que sería claramente 1 menos P. Dibujar el diagrama de estado para la cadena de Markov. Esto, recuerdo, cadenas de Markov las vimos en la introducción a este tema. Dar la matriz de transición. Después, en la segunda parte, te pide calcular P elevado a N. ¿De acuerdo? Es decir, la potencia enésima de la matriz de transición y determinar si hay un estado estacionario para este fenómeno. Es decir, cómo se comporta asintóticamente el sistema. Y por último, interpretar los resultados del apartado anterior. Este sería el diagrama de estado. Tenemos S1 y S2. Probabilidad de ir de S1 a S2 es P. La probabilidad de ir de S2 a S1 es P. La probabilidad de quedarse es Q.
Eso inmediatamente me da esta matriz que dice QP la primera fila y PQ la segunda, donde aquí P más Q es 1 porque estamos hablando de probabilidades y las probabilidades siempre suman 1. Vamos a calcular los autovalores. Hacemos A menos lambda I y queda este polinomio que dice el lambda cuadrado menos 2Q lambda más Q cuadrado menos P cuadrado. Bueno, esto es un polinomio de grado 2 y se le pueden sacar las raíces mediante la conocida fórmula. Lo hacemos, B es menos 2Q, C es Q cuadrado menos P cuadrado. Entonces, al final, operando aquí dentro, que pone 4Q cuadrado menos 4Q cuadrado, eso se va, queda 4P cuadrado, y entonces, como hay la raíz de 4 es 2, desaparecen todos los doses, y queda Q más P, que es 1, y Q menos P. Estos serían los dos autovalores. Vale, entonces lambda 1 va a ser 1 y lambda 2 va a ser Q menos P. Vamos a calcular los autovectores calculando el núcleo de la correspondiente aplicación A menos lambda I. Para lambda igual a 1 tendríamos Q menos 1P, P, Q menos 1 leído por filas. Hacemos Gauss y queda menos P, P, 0, 0. Y en la segunda, A menos Q menos P por I, quedaría 4 P's, una matriz de P, 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 P. Y bueno, pues claramente la segunda fila al hacer Gauss da 0. Del primer autovalor se obtiene la ecuación implícita menos X más Y, dividiendo todo por P. Es decir, que su espacio propio está generado por el vector 1, 1. Y para el segundo, en cambio, pues sería X más Y igual a 0. Esto es 1 menos 1. Las multiplicidades algebraica y geométrica coinciden, son todo autovalores distintos. Hemos visto un teorema que nos asegura que la matriz es no defectiva y por tanto es diagonalizable. Calculemos ahora la matriz C de paso. Le he cambiado el nombre. Antes usaba una letra P para la matriz de paso, pero como hay una P para la matriz de probabilidades, pues le he puesto C para no confundir. C serían los autovalores puestos por columnas, entonces 1, 1, 1 menos 1, invertimos y queda esto. Y ahora escribimos en forma diagonal así, ¿vale? Con la matriz en diagonal de autovalores en el medio. Y ahora queremos hacer el estado estacionario, calculamos la potencia P de n. Ya hemos visto en clase que cuando una matriz es diagonalizable, P elevado a n es C por D elevado a n por C menos 1, porque las matrices de paso se cancelan cuando haces las potencias. Y entonces quedaría esto, ¿de acuerdo? Queda, pues aquí, por ejemplo, vemos 1 menos Q menos P elevado a n partido por 2, y básicamente queda eso con la otra versión con el signo más. Y ahora hacemos que n tienda a infinito, y dado que q menos p es menor que 1, son dos números entre 0 y 1, su diferencia está todavía entre 0 y 1 en valor absoluto. Puede que en valor absoluto, o sea, valor real puede ser negativo, pero siempre está entre menos 1 y 1. Y por tanto, el límite de q menos p elevado a n va a ser 0. Y entonces quedaría una matriz que tiene todo un medios. Entonces, interpretando estos resultados, lo que dice es que cuando el número de pasos sea muy grande, la probabilidad de cambiar de estado o de quedarse en cualquier estado serán las mismas, un 50%. ¿De acuerdo? Y eso, fijaos que P podía ser muy, muy baja, estar muy cerca de 0 y por tanto Q estaría muy cerca de 1, pero eso con el tiempo se corrige. Y como pongo aquí, esto es independiente de los valores iniciales de P y Q. Vamos al problema 842, que es uno de estos problemas duritos. Está sacado de un artículo y está adaptado al nivel de este curso. En computación, un bosque o montículo de Fibonacci es una estructura de datos compuesta por varios árboles o montículos. Satisfacen la propiedad de la clave mínima, que establece que la clave de un nodo hijo es siempre mayor o igual que la del nodo padre. Las operaciones sobre los árboles de Fibonacci son inserción de claves, obtención de un elemento, borrado del mismo y unión de dos árboles. Si se ejecutan de modo eficiente,
si el grado de los nodos es bajo. Si el grado es alto, entonces no ocurre esto. ¿Qué significa bajo aquí? Vamos a ver que lo que significa bajo es que el grado de los nodos no supere el logaritmo. Cuando no supere, quiero decir en términos asintóticos, es decir, que el grado de un árbol de Fibonacci tiene que ser O del logaritmo de n, donde n es el número de nodos. Estos árboles fueron presentados por Friedman y Tarjan en el 87. Aquí tenemos un ejemplo. Se ha tomado de la Wikipedia. Y Friedman y Tarjan encontraron que la ecuación en diferencias correspondiente a los árboles Fibonacci era exactamente la sucesión de Fibonacci. Y de ahí su nombre, ¿no? La sucesión de Fibonacci tiene esta forma recursiva, y ellos lo necesitaban demostrar que el grado máximo de los árboles Fibonacci es O del logaritmo de n. Entonces vamos a investigar esta ecuación en diferencias, que tiene tres casos: f de 0, que es 0, f de 1, que es 1, y luego a partir de 2 es la suma de los dos anteriores. Esta ecuación se puede resolver por técnicas de ecuaciones en diferencias, lo visteis en cálculo usando el polinomio característico. Sin embargo, aquí os vamos a pedir que lo hagáis usando matrices y diagonalización. Friedman y Tarjan probaron que el número de nodos n de un árbol de Fibonacci cumple la relación que n es mayor que 1 más la suma de los números de Fibonacci entre 0 y d, donde d es el grado máximo dentro del árbol. Esta ecuación, que no pruebo aquí porque sale del alcance del curso, permitió probar que d era O del logaritmo de n, que era lo esencial en este trabajo. Hay que encontrar una fórmula cerrada para el sumatorio de los f sub entre 0 y d, ¿vale? Y aquí propongo que se escriban unos cuantos términos para ver cómo puede ir la fórmula. Y por último, habría que probar que d es logaritmo de n. Esto último, lo que acabo de decir, fue el principal resultado del algoritmo de los árboles de Fibonacci, ya que implicaba que el grado de los nodos es bajo. El logaritmo de n es una complejidad muy, muy baja. Bien, tenemos una regla recursiva que dice f de n igual a fn-1 más f de n-2 cuando n es mayor que 2. Esto se puede poner de manera matricial así, ¿vale? Aquí tendría que poner 1, 1 para asegurarme lo anterior, y como quiero f de n más 1, f de n, aquí tendría que poner 1, 0, ¿vale? Entonces la matriz que me queda es la que está a la derecha, la que pone A. Aplicamos recursión varias veces, ¿vale? Ahora he aplicado a fn-1 la propia definición de arriba. Y entonces, después de esto, pues me queda la potencia de esta matriz, multiplicada por el vector columna 1, 0, que son los dos primeros términos. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es hallar la potencia de la matriz 1, 1, 1, 0 leída por filas. Y para ello voy a usar diagonalización. Vamos a estudiar si esta matriz es diagonalizable. Hacemos el polinomio característico, ¿vale? Me queda lambda cuadrado menos lambda menos 1. Hago las raíces y me quedan 1 más menos raíz de 5 partido por 2. Voy a llamar a phi a la raíz positiva con el más raíz de 5 y a phi conjugado con la negativa. El número phi se conoce como razón áurea, ¿de acuerdo? Y aparece en muchísimos contextos y es conocido desde los griegos. Los autovalores son distintos y en este momento podemos afirmar que A es diagonalizable. Vamos a obtener autovectores y subespacios propios. Empezamos con A menos phi por I y quedaría esto: 1 menos phi 1, 1 menos phi. Hay que generar un 0 aquí, donde tengo el cursor. Multiplicamos por phi menos 1 la de abajo y le sumamos la fila de arriba. Y entonces eso quedaría 1 menos phi, 1, 0, phi cuadrado menos phi menos 1. Como phi es raíz del polinomio lambda cuadrado menos lambda menos 1, esta última matriz tiene una fila de ceros y su rango es 1 como queríamos. Lo mismo pasa aquí con el phi conjugado. Exactamente lo mismo, pero aquí queda phi cuadrado conjugado, phi conjugado, y el razonamiento es el mismo. Esto es
Esto que pone aquí es exactamente el polinomio evaluado, el polinomio característico evaluado en phi conjugado. Como phi conjugado es raíz de ese polinomio, eso es un 0 y tiene también un 0. Entonces tenemos 1 menos phi x más psi igual a 0, y entonces lo que hago es poner x igual a 1 e y igual a phi menos 1, que es la manera más sencilla de dar el autovector. Y lo mismo pasa con la otra ecuación, con el segundo autovalor. Ahora sería con gorro phi conjugado menos 1 en la segunda coordenada. Como phi más phi con gorro phi conjugado es igual a 1, fijaos que esto viene de aquí. Si sumo estas dos raíces de aquí, eso me da 1. ¿Vale? Entonces, con ese pequeño truquito, lo que hago es decir, bueno, pues phi menos 1 va a ser phi con gorro y phi con gorro menos 1 va a ser menos phi, perdón. Phi menos 1 va a ser menos phi conjugado y phi conjugado menos 1 va a ser menos phi. Y así me queda una matriz muy, muy compacta, como la que pone aquí. Esta sería la matriz de paso, los autovectores por columnas en su orden. Invertimos, aquí he hecho Gauss y podéis comprobar que es correcto. Y ahora escribimos la forma final de la diagonalización, que sería eso. Nos interesa la potencia, enésima, y entonces solamente hay que elevar a n los autovalores en la matriz diagonal. Y hago todas las multiplicaciones y queda eso. Si ahora multiplico por el vector 1, 0 por columna, ¿de acuerdo? Que eran los valores iniciales de f de 0 igual a 0 y f de 1 igual a 1, llego a esta fórmula de aquí. Que el número de Fibonacci es phi elevado a n más 1 menos phi conjugado a n más 1 partido de raíz de 5. Que es muy curioso que sea una expresión que contiene números irracionales, pero que devuelve números enteros. Vale, esta fórmula la vamos a usar en el apartado 2. Tenemos que encontrar una fórmula cerrada para una cota inferior de n en función del grado. Vale, probamos con unos cuantos términos de esta expresión de 1 más la suma de los d primeros números de Fibonacci. 1 más 0 es 1, esto es f de 2. 1 más 0 más 1, esto es 2, que es f de 3. 1 más 0 más 1 más 1 es 3, que es f de 4. Y entonces parece que el patrón dice que f de d más 2 es igual a 1 más el sumatorio de f sub i entre 0 y d. Vamos a probar por inducción que esto es correcto. Paso base de igual a 0. Eso daría f de 2. F de 2 es 1 y esto es igual a 1 más f de 0. Se cumple el caso base. Para el caso inductivo uso inducción fuerte, es decir, que voy a suponer que para todos los valores inferiores a d más 2, desde d hasta 0, se cumple la propiedad. Y entonces lo que hago es que la aplico en esta segunda de aquí. Aquí pone d más 1 y entonces sería el sumatorio desde d igual a 0 hasta d menos 1. Le añado este f de d aquí y me quedaría 1 más sumatorio desde igual a 0 hasta d de f de i, que era lo que quería. Entonces la fórmula es correcta. Vamos a probar finalmente que d pertenece a O del logaritmo de n. Necesitaríamos tener una desigualdad del tipo n mayor que a elevado a d para una constante a. Entonces, si la tuviésemos, tomando logaritmos, probaríamos la cota superior para d que buscamos. ¿De acuerdo? Al tomar los logaritmos, d se quedaría fuera, en el menor igual, y habríamos acabado. Como n es mayor que f de d más 2, parece lógico buscar una desigualdad del tipo f de d más 2 mayor que a elevado a d. Y aquí vamos a proponer que a sea phi. ¿De acuerdo? Si nos fijamos en esto anteriormente, en realidad f de n es phi de n, es teta de phi de n. Teta conjugado está entre menos 1 y 1 y cuando n tiende a infinito esto se comporta como una constante. En cambio el término dominante es phi elevado a n. El más 1 es otra constante también. Bien, entonces usamos inducción fuerte, es decir, vamos a ver que
la desigualdad es cierta para todo valor menor o igual que d más 1. Entonces tenemos f de d más 2, f sub d más 2, perdón, que es f de d más f de d más 1. Cada uno, por la hipótesis de inducción fuerte, es mayor o igual que phi elevado a d menos 2 y phi elevado a d menos 1. Bien, saco factor de menos 2 y me queda 1 más phi. Como phi es raíz del polinomio lambda cuadrado menos lambda menos 1, resulta que 1 más phi es phi al cuadrado. Impresionante. Y entonces esto queda phi elevado a d. ¿Vale? Aquí se ha hecho uso de lo que pone ahí. Phi cuadrado es igual a phi más 1. Y entonces tendría que n es mayor que phi elevado a d. Y ahora tomamos logaritmos en base phi y quedaría que d es menor o igual que el logaritmo de n en base phi. Y por tanto, esa es la cota que deseábamos. ¡Seguimos aprendiendo, amigos!